Vamos a iniciar la grabación, habíamos quedado aquí. Entonces disminuye tanto la temperatura que hay condensación. Claro, o sea, lo que pasa es que la humedad ambiental, al bajar la temperatura, las moléculas de agua tienden a unirse entre ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tender a solidificarse, entre comillas, como para entenderlo. Pero como no llega a tal punto de unirse tantas moléculas de agua, no ven una gota de agua, sino que solamente lo ven en la forma de vapor de agua. Y eso es por efecto del cambio de temperaturas. Ya no hay un cambio de presión, sino que es cambio de temperatura. Es lógico, sí, cuando uno lo ve de esa manera es bastante lógica la respuesta, Javier. Bien, estábamos hablando de las propiedades coligativas del agua y por eso era la pregunta, porque llegábamos al ejemplo que pasaba con el agua de mar, porque no se congelaba cuando estaba a 0 grados. Y es simplemente por la presencia de sólidos que van a cambiar esas propiedades coligativas, generando una disminución en la temperatura de congelación. Por lo tanto, a mayor concentración de sólidos presentes en solución, menor es la temperatura de congelación, tal cual como lo vemos en la gráfica, y lo mismo ocurre con la temperatura de ebullición. Si yo aumento la concentración de sólidos, aumenta la temperatura de ebullición. Acá no hablamos de presión, sino simplemente de la concentración de sólidos presentes en la solución, que en este caso sería el agua. Por ejemplo, el número de moles de soluto disueltos en un kilo de agua, hablamos de 0,5 moles, el punto de ebullición de la solución alcanza los 100,26 grados. La temperatura de ebullición del agua es de 100 grados, por tanto la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y del soluto corresponde a 0,26 grados Celsius. Si yo duplico la concentración de moles, o sea, ahora hablamos de 1 mol disueltos en esta solución, vamos a modificar la temperatura en 0,52 grados de temperatura de ebullición. Por lo tanto, ya el agua no va a hervir a 100 grados, sino que va a hervir a 100 grados, 100,52 grados Celsius. ¿Ya? Y así sucesivamente, si vamos aumentando la concentración de moles, aumentará la concentración aumentará la temperatura de ebullición. Por lo tanto, si yo tengo agua de mar y agua destilada, ¿cuál hervirá a los 100 grados, hipotéticamente a los 100 grados, y cuál hervirá a los 101 grados, hipotéticamente hablando? Ya el agua destilada a los 100 grados, ya, y el agua de mar a los 101 grados Celsius, producto de la concentración de sólidos. Ahora, si yo tengo agua con azúcar y agua destilada, ¿se repetirá el mismo proceso o el mismo comportamiento? Agua con sacarosa y agua destilada o agua de la llave, agua potable. ¿Habrá una modificación en la temperatura de ebullición? Exacto, Carolina. Cree bien usted. ¿Por qué? Porque la sacarosa, al ser un glúcido soluble, lo que va a generar también va a modificar las propiedades coligativas del agua, específicamente la temperatura de ebullición. Por lo tanto, va a aumentar la temperatura de ebullición. ¿De qué va a depender? De la concentración. Si tenemos una presión constante y yo voy modificando la concentración de sólidos solubles o disueltos, vamos a modificar también la temperatura de congelación. ¿Ya? ¿Se entiende? Creo que sí, es bastante sencillo.
Cristian Torres, profe, pero si hay algún soluto no disuelto. Exacto, Cristian, esto afecta solamente a los sólidos solubles. ¿Ya? Entonces, bueno, la temperatura de fusión y temperatura de congelación. La congelación es el estado del paso del estado líquido al sólido, y la de fusión, el estado sólido al estado líquido. Solo para recordar los conceptos de congelación y fusión. El descenso del punto de congelación, si se disuelve un soluto no volátil en un líquido, o sea, un solvente en este líquido, se observa experimentalmente un descenso en el punto de congelación. Y ahí vamos al ejemplo de el agua con sal o el agua de mar, que vamos a observar que se disuelve, que se congela a menor temperatura. ¿Ya? La actividad de agua, que es otro concepto que nosotros vemos mucho en ciencia de los alimentos o en la parte de tecnología alimentaria, es fundamental para el funcionamiento fisiológico de un organismo. Dame un minuto, voy a prender la luz. Y no confundir, por favor, la actividad de agua con la humedad, ¿ya? Porque la actividad de agua, cuando yo me refiero a la actividad de agua, se mide de 0 a 1 y es el agua disponible para reacciones metabólicas que ocurren en el alimento o en cualquier otro organismo, mientras que la humedad es la concentración de agua total que hay en el alimento. Yo puedo tener un alimento con un 50% de humedad, un 30% de humedad, un 20% de humedad, pero la actividad de agua puede ser la misma para los distintos alimentos. ¿Ya? No confundir actividad de agua con humedad. Relación entre la actividad de agua y otros componentes. Que no hay que confundir, Cristian, la actividad de agua con la humedad. Yo puedo tener alimentos con distintas proporciones de humedad, pudiendo tener la misma actividad de agua. Ejemplo, tengo un alimento 60% de humedad, tengo otro alimento 20% de humedad, tengo otro alimento 30% de humedad, pero los tres tienen la misma actividad de agua, por ejemplo, 0,8. ¿Ya? Cuando experimentalmente, cuando yo disminuyo la humedad, tiende a disminuir muy levemente la actividad de agua, pero no alcanza a ser significativo. Por lo tanto, siempre acuérdense, actividad de agua distinto de humedad. Entonces, la relación entre la actividad de agua y otros componentes, cuando yo tengo una menor actividad de agua, aquí debería decir humedad, no actividad de agua. Cuando yo tengo una menor humedad en un alimento, voy a tener una mayor concentración de sólidos en el mismo alimento, hipotéticamente. Ejemplo, si yo tengo una manzana que tiene 80% de humedad, tiene un 20% de sólidos. ¿Me siguen? Tomo esa manzana y le reduzco la humedad a un 50% de humedad. ¿En cuánto porcentaje quedó el sólido o la cantidad de sólidos? Aumentará los sólidos, obviamente, en 50%. Por eso que cuando yo aumento la cantidad de sólidos, disminuye la humedad del alimento. Si yo disminuyo la humedad de un alimento, aumenta la calidad nutricional desde el punto de vista de la concentración de los sólidos. Y esto es el ejemplo que puedo darles en el caso de la leche. La leche condensada o la leche deshidratada, la leche en polvo,
100 gramos de leche en polvo tienen el mismo aporte nutritivo que 100 gramos de leche líquida? No, porque 100 gramos de leche en polvo, cuando yo lo reconstituyo, si lo hago al 10%, voy a reconstituir 1 litro de leche. Si lo comparo ese litro con los 100 ml que tenía originalmente de leche líquida, claramente el aporte nutritivo de la leche en polvo va a tener una mayor concentración de nutrientes. Como alguien decía adelante, esto es lógica, es lógica. Perdón. Voy a... Cuando yo hablo de actividad de agua, voy a tener varios tipos de agua. Voy a tener el agua ligada, el agua débilmente ligada y el agua libre. En el caso del agua libre, se puede confundir bastante con la humedad del alimento. Cuando yo extraigo humedad del alimento, lo que voy a movilizar, o parte del agua, de la actividad de agua que voy a movilizar, es el agua libre. ¿Cuál no voy a movilizar? La débilmente ligada o la ligada. A ver si está por aquí. No, no está. Ya. En una medida de la cantidad de agua disponible de un alimento es lo que nosotros vamos a utilizar para determinar la actividad de agua. En términos sencillos, la actividad de agua, la fórmula dice que es la presión del vapor de agua en una solución, en el alimento, dividido por la presión del agua pura a la misma temperatura. Por lo tanto, cuando yo hago o voy a determinar la actividad de agua, no es lo que nosotros hacíamos en el laboratorio o lo que vimos hipotéticamente en los prácticos, que yo deshidrataba un producto. Lo que hago acá es comparar la actividad de agua o cómo se comporta el agua a una presión establecida del alimento versus el agua o el vapor de agua pura. Acá no hay un proceso de deshidratación, no hay un proceso térmico, sino simplemente una comparación del comportamiento del vapor de agua a una presión establecida. Agua pura y el agua del alimento o el alimento. ¿Ya? Y ahí voy a hacer las comparaciones en relación a cuánto varía el peso cuando yo modifico la presión o mantengo la presión estable. ¿Ya? Eso es la actividad de agua. Así que aquí, cuando uno habla de actividad de agua, hay que sacarse la idea de que hay una temperatura aplicándose para deshidratarla. ¿Ya? Acá no hay deshidratación, simplemente medición. Yo voy a medir cómo se comporta el vapor de agua del alimento versus el vapor del agua pura. Y lo voy a comparar. Todos a la misma presión. Por lo tanto, ¿quiénes son los que modifican la actividad de agua? Son 3 variables. El soluto, la concentración del soluto, por ejemplo, si yo tengo sal o azúcar, son solutos que podemos utilizar. La temperatura a la cual voy a tener el alimento y la humedad. ¿Por qué? Porque tanto la temperatura como la humedad van a ser dependientes de la presión. Por eso, cuando hacíamos la comparación, en la ecuación anterior se mencionaba la presión, pero la presión va a modificar las temperaturas y la humedad. Entonces, si yo modifico la temperatura y la humedad del ambiente en un producto, ¿voy a modificar la actividad de agua? Sí. ¿Por qué? Porque ese alimento va a tender a entregar agua ligada o débilmente ligada principalmente al ambiente, o por el contrario, va a captar la humedad del ambiente para poder llegar a un equilibrio. Recuerden, esto es el ejemplo que yo siempre les dejo, es
una galleta o una papa frita, de estas de bolsas. ¿Cómo vienen? Crujientes. Si ustedes la sacan y la dejan sobre el mesón de la cocina de una noche para otra o de un día para otro, al día siguiente, ¿cómo va a estar esa papa o esa galleta que era crujiente? Va a estar blanda. ¿Por qué? Porque va a absorber con D la humedad para poder llegar a este equilibrio de la actividad de agua que tiene el alimento con la humedad y la presión que se presenta en el ambiente. Y eso se modifica ¿con qué? Con la humedad, la temperatura y la concentración de solutos. La actividad de agua se va a medir siempre de 0 a 1. Bajo 0,8 vamos a encontrar alimentos bastante estables. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener poca probabilidad de desarrollo microbiológico y los microorganismos que se desarrollen van a ser cada vez menores. A menor actividad de agua, menor desarrollo microbiológico, pero también generan otros efectos. Generan cambios en las propiedades físicas del producto. Por ejemplo, pueden generar oxidación de ácidos grasos, debido a que ya no hay una capa de agua o de humedad, de agua para no confundir los conceptos, que proteja a los lípidos del contacto con el oxígeno. Por lo tanto, al estar en contacto con el oxígeno de los lípidos, puede generar una oxidación. Por lo tanto, en ese caso, disminuir la actividad de agua es bueno para evitar el desarrollo microbiológico. Pero si yo no controlo, por ejemplo, la cantidad de oxígeno presente en el ambiente, puedo generar también la oxidación de los lípidos que componen la matriz alimentaria. La actividad de agua varía entre 0 y 1, la estabilidad del alimento se liga a la actividad de agua, a mayor actividad de agua es más inestable y se relaciona con la humedad relativa del aire que está en contacto con el alimento. Lo que les mencionaba, por ejemplo, lo que ocurría con la galleta o con una papa frita crujiente, al estar en contacto con la humedad relativa ambiental, puede modificar también eso, la actividad de agua del alimento. Clasificación del alimento según su contenido de agua. Esto hablamos de humedad. Alimentos estables son los que tienen una humedad menor al 12%. Los semiestables van a ser aquellos que mantienen una humedad entre el 12 y el 60%, y los alimentos inestables son aquellos que tienen más del 60% de humedad o de agua y tienen baja durabilidad. O me olvidé, o esto es de la unidad 2, Cristian. Ya, eso. No sé, Karin, está en la unidad 2 esto, ¿verdad? ¿O Camila? Sí, ahí está, sí corresponde a la unidad 2. Súper. Ya, gracias chiquillas por el apoyo. Ya, Cristian, no hay problema. Entonces, en resumidas cuentas, la estabilidad y la vida útil de un producto depende de varias cosas, pero como estamos hablando ahora de actividad de agua y humedad, depende directamente de esto, de la actividad de agua. ¿Por qué? Por lo que les decía yo al inicio, o hace un par de diapositivas atrás. La actividad de agua lo que va a generar es disponibilidad de agua, eso es, a nivel molecular, para las reacciones metabólicas, ya sean las reacciones propias del alimento, como también las de un microorganismo que requiera cierta cantidad de agua para poder desarrollarse o multiplicarse. Entonces, la actividad de agua del alimento vamos a tener, generalmente, esto es una norma que aplica para los tipos de alimentos. Los alimentos salados pueden tener hasta un 0,6 de actividad de agua. Los secados en estufa, por ejemplo, si ustedes consumen, no sé, pues estos snacks de manzana deshidratada, de naranja deshidratada, de plátano deshidratado, esos snacks tienen una deshidratación en estufa de aire controlado, ¿ya? De flujo de aire. Entonces, posiblemente, si el proceso está bien aplicado, ese alimento va a tener una actividad de agua de 0,5. ¿Qué les va a permitir esto? Si ustedes lo sellan al vacío o con una atmósfera modificada, ese alimento les va a durar fácilmente 12 meses sin ningún problema.
Ahora, si ese alimento está a temperatura ambiente, les va a durar un par de semanas. ¿Por qué? Porque el alimento va a tender a absorber, recuerden, con D, la humedad ambiental, y eso va a generar modificaciones en su actividad de agua y va a aumentar la actividad de agua hasta un punto sobre 0,8 y puede generar el desarrollo microbiológico. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la actividad de agua cuando ustedes deshidratan o secan en estufa? Concentran nutrientes. Hay una mayor cantidad de agua, concentran solutos, por lo tanto, cuando llega un microorganismo a una cantidad de hidratos de carbono, de proteína, la verdad es que es la fiesta del microorganismo, siempre y cuando tenga la actividad de agua o la humedad que requiera para desarrollarse. El secado del lecho fluidizado genera productos con una actividad de agua de 0,2 y el liofilizado, que en algún momento ya lo hemos mencionado, produce o genera alimentos con actividad de agua de hasta 0,2 o incluso menos. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la estabilidad dependiente de la actividad de agua, de las 4 técnicas, ¿cuál es la que más estable produce alimentos o produce alimentos más estables? Desde el punto de vista de la actividad de agua, olvidando lo que les mencionaba respecto a la oxidación de lípidos, por ejemplo. La liofilización, exacto. ¿Y por qué no el secado, Carolina? Porque produce alimentos que tienden a estar más cercanos a una actividad de agua cercana a 0,8, que es donde ya el alimento es inestable. Entonces, ¿el secado es alimento estable? Sí, pero si yo lo comparo con el liofilizado desde el punto de vista de la dependencia de la actividad de agua, el liofilizado es mucho más estable, ¿ya? O la liofilización. ¡Wow! No era la imagen que quería que apareciera. Me pareció un poco revuelta. Bien, aquí ¿qué tenemos? A ver si está más adelante limpia. No, no está. Ya. Se la van a imaginar entonces. Esta imagen tenemos 3 recuadros. El primero, ese que se ve verde, a su mano derecha, que se ve con un borde verde, ahí vamos a encontrar los alimentos con la actividad de agua más alta. Por tanto, van a ser más inestables. ¿Qué ocurre en estos niveles de actividad de agua? Desarrollo de microorganismos, es lo más grave. ¿Qué microorganismos? Hongos, levaduras, bacterias que de alguna u otra manera o son patógenas para nosotros o deterioran el alimento, lo que ocurre en las frutas y las verduras por presencia de levaduras y de hongos, por ejemplo. A veces no necesariamente van a ser patógenas para nosotros, pero van a generar un deterioro o una destrucción del alimento. Ahí vamos a encontrar alimentos o que van a, obviamente, permitir el desarrollo microbiológico, pero también ocurren reacciones metabólicas o reacciones químicas, como aparece en el globito superior, dice oxidación de lípidos, reacciones hidrolíticas, oscurecimiento no enzimático, por lo tanto es un pardeamiento no enzimático, como por ejemplo lo que ocurre algo parecido a la presencia de hidratos de carbono con grupos amino de las proteínas. Si están sometidos a altas temperaturas y hay una alta actividad de agua, magia, reacción de Maillard y aparece el pardeamiento no enzimático. Actividad enzimática, por lo tanto, si hay actividad enzimática, va a aparecer el pardeamiento enzimático. Ya lo que ocurre con, por ejemplo, el plátano, cuando se empieza a pardear, es una reacción enzimática o el pardeamiento enzimático. Si yo deshidrato el plátano bajo 0,8, voy a correr el riesgo o existe la posibilidad de que haya pardeamiento enzimático. Sí, pero es cada vez menor. Si se dan cuenta, la curva de la actividad enzimática, que es esta que les voy a marcar con, ¿qué color se las marco? A ver, con amarillo, a ver si se nota. Esta curva no se ve, no sé si se ve el amarillo, se ve muy, muy finito. Ahí se me fue a las nubes.
No se ve. Ah, entonces imagínensela. A ver, ¿ven la mano? ¿Ven la mano? Sí se ve. Cristian, ¿ve que usted me miente? Cristian creo que fue el que dijo que no, ¿no? A Cristian lo vamos a poner. A ver, Cristian. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La Maite, también. Ya. Imagínensela entonces. Ya, ¿ven la mano? Eso sí, para que identifiquen la curva, si eso es lo que quiero que identifiquen. Ya, cuando yo les hablo de la actividad enzimática, me refiero a esa curva. Si se dan cuenta, cuando yo llevo actividades de agua sobre 0,8, la actividad de agua, la actividad enzimática está así como full, actuando al 100%. Pero si yo empiezo a disminuir la actividad de agua, la actividad de enzimática también disminuye y disminuye considerablemente. O sea, cuando yo tengo una actividad de agua de 0,6 o 0,5, la verdad es que casi no me debería preocupar por las actividades enzimáticas. ¿Por qué? Porque no hay reacciones enzimáticas. Pero, ¿qué ocurre? Reacciones no enzimáticas. El pardeamiento no enzimático, que es la curva que está a la izquierda de la curva enzimática. Cuando yo disminuyo la actividad de agua, también hay una disminución de las reacciones no enzimáticas, pero se dan cuenta o si se fijan bien, no es al mismo nivel. Si yo hablo de una actividad de agua de 0,5, la actividad enzimática disminuye casi a cero, pero la actividad no enzimática sigue estando presente. Por lo tanto, lo que tengo que evitar ahí es que ocurra una reacción no enzimática. Por ejemplo, la reacción de Maillard, que depende de qué? De la presencia de grupos carbonilo y grupos amino. ¿Y cómo lo controlo? Generalmente adicionando algún quelante o algún componente como el cobre que evita la reacción de los grupos carbonilo con los grupos amino. ¿Ya? Eso sería una forma de poder controlar la actividad o las reacciones de pardeamiento no enzimático. Pero ahí debo preguntarme, ¿dónde va a ocurrir una reacción no enzimática, como por ejemplo el pardeamiento no enzimático, con lo que ustedes conocen de reacción de Maillard? En alimentos que tengan proteínas e hidratos de carbono. Si yo tengo un alimento de origen vegetal, frutas, verduras, la cantidad de proteína que tiene es bajísima. Por lo tanto, ¿qué probabilidades tengo de que aparezca un pardeamiento o un oscurecimiento no enzimático? Muy, muy poco. Pero si yo tengo una carne o un producto proteico de origen animal a la cual le agrego un glúcido para poder disminuir la actividad de agua, porque habitualmente lo que uno puede hacer es agregar sales o algún tipo de glúcido que permita disminuir la actividad de agua, ahí tengo que poner ojo porque puede ocurrir una reacción no enzimática o un pardeamiento no enzimático. ¿Ya? Entonces, ¿dónde el alimento es más inestable? De las dos que hemos visto, acá arriba, en actividad 0,8. Bajo el 0,8, ¿qué microorganismos son los que me debieran preocupar? De los hongos, levaduras y bacterias, están con el mismo color de la curva. Los hongos. Pero si yo tengo alimentos bajo 0,6, los hongos ya no me deberían importar mucho. ¿Por qué? Porque hay muy poca probabilidad que se desarrolle. O sea, me olvido de los hongos, me olvido de las levaduras y obviamente me olvido de las bacterias. Y me empiezo a preocupar de reacciones químicas, actividad enzimática y no enzimática. Eso que vemos en el cuadro rojo es la disminución o el trabajo con el agua semiligada, ya que es la intermedia. Sí, Maite, pero depende del alimento, ¿ya? Porque ahí lo que hay que preguntarse, ¿este alimento contiene los componentes que permitan el desarrollo enzimático? ¿Y cuáles son ellos? Que tenga un grupo amino o que hayan proteínas o que hayan péptidos presentes en una proporción importante y que hayan glúcidos. Si ahí están los dos presentes en la matriz, sí, me tengo que preocupar por el pardeamiento no enzimático. Si solo hay uno de ellos, ya sea glúcidos o proteínas, hay poca probabilidad de que haya un oscurecimiento importante. ¿Puede haber? Sí,
porque siempre vamos a tener una carga de glúcidos o una cantidad mínima de proteínas, dependiendo del tipo de alimento, pero no va a ser significativo. ¿Y en qué puede ocurrir el perdeamiento enzimático? Buena pregunta, Maite. No sé, pues, hoy día, el membrillo, un alimento rico en fenoles, en polifenoles, altísimos, altísimos. Entonces la polifenoloxiasa hace de las suyas ahí. La polifenoloxiasa es el grupo de enzimas que toman a los polifenoles y los transforman en, el procedimiento es mucho más largo, pero pasa de un polifenol a una ortoquinona y de ortoquinona finalmente llegamos a un melanina, que es la que va a generar la coloración oscura, que ustedes cuando machacan el membrillo, lo que están generando es rompiendo las células para liberar los polifenoles y liberar la polifenoloxiasa para que éstas puedan entrar en contacto, el polifenol y la polifenoloxiasa. Y eso es lo que va a provocar el pardeamiento enzimático. Pero si yo deshidrato el membrillo, lo corto y lo someto a alta temperatura para deshidratarlo o a temperatura y presión, elimino el agua, disminuyo la actividad de agua, como el polifenol ya no va a poder estar en contacto con la polifenoloxiasa, porque ahí también hay otro tema que depende mucho de la cantidad de agua. El agua funciona como un vehículo. Imagínense una piscina. En un extremo está el polifenoloxiasa y en el otro extremo están los polifenoles. Si la piscina está llena de agua, ¡pum!, se juntan, ¿no es cierto? Pero si la piscina está vacía o con muy poca agua, no van a poder nadar y movilizarse para generar la reacción de la polifenoloxiasa con los polifenoles. Por tanto, yo evito la oxidación enzimática o el perdeamiento enzimático. Por eso es que los alimentos deshidratados o la fruta desecada, como el ejemplo que les daba, el plátano, la manzana, el durazno, estos snacks deshidratados, no tan solo se les disminuye la humedad, sino que también afecta la actividad de agua. Y afecta la actividad de agua posiblemente, ¿a qué nivel? A 0,6, 0,8. 0,8, no, 0,7, 0,6, ya la actividad enzimática estaría reducida, por tanto no habría oxidación. No sé si ahí le contesto la pregunta, Maite. ¿Sí? Ya. Entonces, revisamos el segundo grupo de actividad de agua, donde vamos a tener reacciones principalmente no enzimáticas. Y por último, vamos a tener la actividad de agua extrema, el último eslabón donde tenemos el agua ligada, que eso sería, generalmente uno habla de 0,2, ¿ya? Este gráfico hacía la diferencia en 0,3, ¿ya? Alguna literatura, como les digo, van a encontrar que la diferencia está en 0,2. 0,3 hacia abajo tenemos agua ligada, por lo tanto, la movilización de esa agua es muy difícil. Cuando yo digo movilización, es la extracción de esa agua ligada. Y eso, al llegar a ese nivel, si se dan cuenta, lo único que puede ocurrir, ya no hay pardeamiento no enzimático, no hay pardeamiento enzimático, pero sí hay oxidación de lípidos. ¿Y por qué la oxidación de lípidos? Si se dan cuenta, la curva cae desde una actividad de agua de casi cero, disminuye a, no sé, a 3, actividad de agua de 0,3 y luego comienza a subir nuevamente. Y esto se debe a que voy a estar en contacto. Estos lípidos, cuando están en contacto con el oxígeno, pueden provocar oxidación. Por lo tanto, si yo elimino esa capa mínima de agua molecular, porque así lo identifican los expertos, llegando a menos de 0,1, que sería como por aquí, si yo sigo reduciendo la actividad de agua, el alimento rico en lípidos se va a oxidar. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos van a estar en contacto con el oxígeno y va a comenzar el proceso de enranciamiento. Por eso, la liofilización debería llegar a no menos de 0,1 a 0,2 del valor de actividad de agua. Menos de eso, si el alimento, como les digo, tiene presencia de lípidos, lo voy a estropear y finalmente lo voy a tener que desechar. Cristian, veo que levantó la mano.
Ahora bajó la mano. ¿Se escucha? Sí, yo. Ay, quería preguntarle, pucha, no sé si a lo mejor ya lo ha dicho o lo hemos hablado, pero en ese caso se me olvidó. Em, ¿Cómo se hacía con los probióticos en polvo o comprimido por la actividad de agua? Buena pregunta. Buena pregunta. Los probióticos liofilizados, ¿a eso te refieres, Cristian? No sé, por ejemplo, los típicos probióticos del mercado que venden como, no sé, como suplementos alimenticios, que vienen como en pastillas o en polvo. Sí, te entiendo. Ya mira, esos son microorganismos liofilizados, que se disminuyó su actividad de agua. Y aquí también hay un concepto, recuerden que lo vamos a ver cuando veamos la tecnología de la congelación. Por ahí lo más probable lo vieron en ciencias de los alimentos, que hay dos tipos de congelaciones, la rápida y la lenta. La liofilización trabaja un poco con eso. Cuando yo disminuyo la presión a tal punto de generar cristales de hielos pero tan pequeños, que no hay destrucción de la matriz del alimento, y cuando hablamos de un microorganismo tampoco hay destrucción del microorganismo. Por lo tanto, ese microorganismo, al estar en condiciones de humedad o de pH, dependiendo cuáles sean las condiciones óptimas de desarrollo, se activa y se reproduce o se multiplica, porque no se reproducen, solo se multiplican. Entonces, eso ocurre con los microorganismos liofilizados. No, están literalmente durmiendo. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar con los patógenos, Cristian. Entonces también podría ocurrir con los patógenos. Exacto. Si tú quieres liofilizar, de hecho, no sé, ustedes tuvieron microbiología con la profe Karina, ¿verdad? ¿Hicieron el análisis de listeria? Creo que sí. Ustedes tienen que haber trabajado con listeria. No lo recuerda. ¿No les tocó laboratorio? Oh, qué fome. Ya, ahí hubiesen hecho, no tuvieron la. Ya, eso bueno, ahí con la profe Karina nosotros conseguimos, y digo conseguimos porque fue literalmente una gran hazaña, fue el año 2019 entonces, no el 2019. No teníamos en el cepario listeria y nos enviaron listeria desde la sede de Santiago liofilizada y la tuvimos que literalmente reconstituir en el laboratorio. En realidad lo hizo la asistente del laboratorio. Y ahí se ponen en los caldos de cultivo, se le da las temperaturas RCP a la listeria, exacto, Francisca. En los medios de cultivo de crecimiento y después ustedes podrían haber cultivado y sembrado la listeria en las placas Petri, dependiendo cuál sea el medio que necesitaban. ¿Ya? Pucha, una lástima que no lo hayan podido hacer, pero eso se lo cuento, lo hubiesen hecho si no hubiésemos tenido pandemia. Sí. Así que eso, bueno, ahí hay un ejemplo de una bacteria patógena que para poder trasladarla y mantenerla, uno la compra liofilizada, y después solamente la reconstituye, literalmente, le hace RCP bacteriano y después las mantiene en las placas de cultivo, porque yo no puedo volver a liofilizarla. Ahora tenemos liofilizador, pero no lo vamos a usar para liofilizar patógenos porque sería bastante riesgoso. Sí, se compra como leche en polvo, pero en sachets mucho más pequeños, Javier. Sí, en gramos. ¿Ya? De hecho, se tiene que mantener refrigerada. A pesar de que venga liofilizada, también se tiene que mantener refrigerada para mantener las temperaturas, porque si no también se pueden morir. ¿Ya? Bueno, entonces, tres niveles de actividad de agua: agua libre, agua débilmente ligada y agua ligada. Ninguna es. El agua libre, desechémoslas. Ahí es donde no tenemos que estar en los alimentos. Si vamos a hacer un tratamiento de modificación de la actividad de agua, lo que tenemos que hacer es salir de ese rango de 0,8, más bajo. Bajo 0,8 ya voy a tener la estabilidad para evitar el desarrollo microbiológico. Pero, ¿qué otros problemas puedo tener? Entre 0,3 y 0,8, entre 0,3 y 0,8 voy a tener actividad enzimática
y actividad no enzimática. ¿Ya? Agua libre. Sí, Cristian, ese es en los rangos de que se detecta el agua libre. Y ahí es donde cuando yo les digo que la deshidratación, cuando ustedes deshidratan un alimento, pueden disminuir la cantidad de agua libre. Donde ya no comienzan a haber efectos con la deshidratación en horno, es con el agua débilmente ligada y ninguna acción sobre el agua ligada, porque ahí solamente la liofilización puede generar cambios en el agua ligada. ¿Ya? Entonces, el agua libre, si yo logro salir de ese rango, bajo 0,8, voy a evitar el desarrollo de levaduras, bacterias, y los hongos pueden desarrollarse, pero bien puntualmente algunos y bajo ciertas condiciones. Sí, Javiera, la débilmente ligada entre 0,3 y 0,8. Por ahí les decía también que pueden encontrar literatura que hable del 0,2, pero como yo se las marco acá en 0,3, eso es lo que, si les pregunto, voy a esperar que respondan. Y bajo 0,3 vamos a tener el agua ligada. Maite sería igual a 0,8 o menor a 0,8. Menor o igual, siempre, a ver, para el rango de el agua ligada, vamos a hablar de 0 a 0,3. Para el agua débilmente ligada, mayor a 0,3 hasta 0,8. Y el agua libre, mayor a 0,8 hasta 1, que es el rango. Entonces, mayor, siempre mayor que. ¿Ya? Perfecto. Bueno, otra cosa importante que debemos considerar es cómo se comportan los nutrientes frente a las distintas actividades de agua. Miremos este gráfico, solo el gráfico. Tenemos, sí es un gráfico, horas de 0 a 192 horas y la fracción de ácido ascórbico que ha ido quedando dependiendo del tiempo que transcurre. Cada curva o cada línea o cada símbolo, el cuadrado vacío, el círculo o el punto negro, el círculo que es blanco en el centro y el cuadrado que es negro, todos representan un alimento, el mismo alimento, a distintas actividades de agua. ¿Y qué están evaluando? El comportamiento del ácido ascórbico. Dicho eso, ¿qué me pueden mencionar ustedes sobre el ácido ascórbico en este gráfico? ¿Cómo lo interpretarían? Amplíen la imagen si quieren para que la puedan visualizar. Y los escucho, o las escucho. Ahora Cristian puso la temperatura. Importante la temperatura, chiquillos, especialmente en las vitaminas hidrosolubles. Muy, muy importante. Ya, a ver.
Lo que puso Cristian y Maite está muy bien, pero siempre ustedes tienen que mencionar todas las variables. Por lo tanto, el ácido ascórbico a 35 grados Celsius tiene una estabilidad mayor a menor actividad de agua que a alta actividad de agua. Por lo tanto, si yo tengo un alimento rico en ácido ascórbico, y por favor no me digan naranja, ni limón, ¿qué otro alimento rico en ácido ascórbico conocen? Ya, el morrón, el kiwi, el ají, el tomate, la guayaba, ya se puso tropical la vaina, ¿ven? No, no sé cuánto será la cantidad de ácido ascórbico en la guayaba. No, no, no soy tan... No, pues Cristian, le dije que no quería escuchar la naranja. Ya, por lo tanto, si yo quiero mantener la cantidad de ácido ascórbico presente en el kiwi, ¿a qué actividad de agua tengo que reducir ese alimento para mantener por mucho más tiempo la concentración de ácido ascórbico? Al revés, Karim. Mira la figura del 0,8, que es el cuadradito, que es el primero, de hecho. El ácido ascórbico a 0,8 de actividad de agua, 0,84, cae rápidamente en menos de 6 horas aproximadamente. De 1 baja a 0, y algo. No, 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 no se pudre, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la pérdida del ácido ascórbico, simplemente por estar en contacto con el oxígeno o por estar en contacto con el ambiente. Porque dice, actividad de ácido ascórbico a 35 grados Celsius. Exacto, Karim. Por lo tanto, aquí cuando yo reviso de nuevo, el ácido, la fruta o el kiwi, supongamos que este fuera un kiwi, lo tengo que llevar a una actividad de agua de 0,35 o de 0,3, 0,32. ¿Para qué? Para que la cantidad de ácido ascórbico en 144 horas disminuya de 1 a 0,7. Puede ser un gramo, puede ser un porcentaje, puede ser una relación, pero la actividad de agua, entre más baja para el ácido ascórbico, mayor es la estabilidad. Dura mucho más tiempo. ¿Se entiende? Sí. Por eso es tan importante la tecnología alimentaria, porque cuando ustedes quieren elaborar un producto o les dicen a alguien, consuma este producto, también tienen que pensar en los nutrientes, cómo se comportan esos nutrientes, ¿ya? Cómo se comportan frente a la temperatura, cómo se comportan frente a la presencia, así como ustedes ven, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Farmacocinética, la relación entre el nutriente o los fármacos y los alimentos. Muchos nutrientes dependen de variables como la actividad de agua, la humedad, la temperatura, la presencia de otros nutrientes como quelantes. Y aquí simplemente hablamos de la actividad de agua. Generalmente las vitaminas hidrosolubles tienen un comportamiento muy, muy parecido. Claro. Ahora, si hablamos del kiwi, en el caso del kiwi, yo puedo mantener un kiwi a 144 horas, pero mientras yo no rompa la estructura o la matriz del kiwi, no voy a tener la pérdida del ácido ascórbico. Este ácido ascórbico se pierde cuando está en contacto con el ambiente. O sea, pelé el kiwi, lo corté, lo dejé en un envase, ahí voy a tener esta pérdida. Bajo condiciones del alimento natural, la cantidad de ácido ascórbico que se pierde es en relación a la maduración.
O sea, si pelas el kiwi vas a tener una mayor pérdida de ácido ascórbico y si no, no. O sea, lo pelas y lo consumes. Pero eso, claro, Natalia, porque imagínate la actividad de agua. Si tú pelas y esto pasa mucho cuando se hacen estos postres, no sé, por la macedonia, que le agregan de todas las verduras, las frutas para que quede muy, muy sabroso, pero lo preparan el día antes. Y uno cuando hace el cálculo de aporte de vitamina C o no sé, pues de cualquier otra vitamina, y si no tengo claro esto, digo, oh no, aportó tanta cantidad de ácido ascórbico, pero estuvo 12 horas. ¿Cuánto ácido ascórbico realmente quedó en ese producto? ¿Ya? Por eso es importante conocer estas relaciones. Cristian, Profe, lo siento, otra pregunta rebuscada. ¿Sabe usted si es que, por ejemplo, no sé, pues ya un kiwi o un tomate o algún alimento, alguna fruta o verdura rica en vitamina C, eh, se machaca, pero no se pela? ¿Perdería también? ¿Habría degradación o perdería no? que... Eh, Como dijo con el rompimiento de la matriz, o sería... sí, con la ruptura en este caso es que ahí hay que ver qué componentes hayan presentes. En este momento no recuerdo algún agente químico que afecte la vitamina C, tendría que revisarlo. Pero, por ejemplo, no sé, pues hubiera cobre, por decir algo, y el cobre funciona como un quelante de la vitamina C o un interferente en el metabolismo de la vitamina C, y en ese alimento hay presencia de cobre, tú al romper la matriz, al romper la célula, liberas esas moléculas y van a reaccionar con la vitamina C y finalmente no vas a poder, van a oxidarla más rápido, la van a degradar. Entonces ahí hay que saber cuáles son los componentes que están presentes en el alimento. Ah, ya. ¿Ya? Vale. Eso es lo Gracias. interesante de la química de alimentos, porque tienes que ir a la estructura de la composición química del producto para saber qué afecta, por ejemplo, esto mismo que tú hablas de los efectos mecánicos, puede generar daño. Y habitualmente, lo que les decía delante, lo del membrillo, yo puedo decirle, oye, consuma membrillo porque es súper rico en polifenoles. ¿Y para qué sirven los polifenoles? ¿Saben para qué sirven o no? Son antioxidantes. Son antioxidantes. Entonces yo puedo decir, no, consume estos productos porque son ricos en antioxidantes. Pero los polifenoles, generalmente en los alimentos que hay una alta concentración de polifenoles, también tengo una alta concentración de polifenol oxidasa. Entonces, si yo rompo esta estructura y mezclo o hago interaccionar, producto de esta ruptura, la polifenol oxidasa con los polifenoles, voy a disminuir los polifenoles rápidamente. Entonces voy a tener una pérdida nutritiva por la cual yo estoy fomentando el consumo de ese producto. Y el de los polifenoles es el más fácil de todos, porque incluso yo lo puedo visualizar, yo lo veo la modificación del color. Cuando ustedes ven que el jugo de manzana pasó de un color transparente, un color amarillo muy atractivo, a un color oscuro, pardo, todos los polifenoles que estaban en esa manzana ya dejaron de ser polifenoles, dejaron de ser fenoles y ya ahora son melanina, ¿ya? O ortoquinona, que es el otro componente también que yo puedo encontrar producto de la reacción de la polifenoloxidasa. Eso lo vamos a ver cuando veamos el parlamento enzimático como proceso tecnológico. Ahí vamos a revisar un poco más en profundidad lo que es la oxidación o la reacción enzimática. ¿Ya? Así que eso, Cristian, no, lamento no responder la pregunta posiblemente porque no tendría que ver y aprenderme muy bien cuáles son los quelantes o las reacciones que tiene la vitamina C. Pero habría que revisarlo. ¿Ya? Eso. Eh, ya, qué bueno, Cristian. Bueno, y con esto se van a quedar. Van a buscar cómo se comportan las vitaminas
en los distintos procesos industriales. Y aquí vamos a responder parte de lo que nos preguntaba Cristian, o de lo que me preguntaba Cristian. ¿Ya? ¿Qué efectos tienen los procesos industriales? ¿Cuáles son los procesos industriales? Temperatura, adición de solutos, adición de sal, disminución de la actividad de agua. Entonces piensen siempre, refrigeración, congelación, deshidratación. ¿Qué efectos tienen esos tratamientos sobre las vitaminas? ¿Ya? Con punto de regalo. Lo voy a pensar, Valentina. He dado muchos puntos este último tiempo, así que vamos a pensarlo. Ya, pero está bien. Si al final, si es la forma de motivarlos, chiquillos, de verdad a mí no me genera mayor problema. Lo que me interesa es que aprendan, ¿ya? Y que no se queden con dudas. Y si no puedo resolverla, lo busco y después les traigo la respuesta. Yo no sé solo un poco más que ustedes, nomás. No tanto más. ¿Ya? Ya, chiquillos y chiquillas. Dejamos la clase hasta aquí. No, no está habilitado todavía, lo voy a liberar ahora para que lo puedan hacer. Y espero que les vaya muy bien, muy bien, de verdad. Karim, procesos térmicos, temperatura de refrigeración, congelación y la deshidratación. Y en el caso de la deshidratación van a encontrar varios, pues, por ejemplo, la aplicación de altas temperaturas, la deshidratación por liofilización, ¿ya? Pero me interesa eso, que vean qué tratamientos industriales se le aplican a los alimentos que pueden modificar sus características nutricionales, específicamente en las vitaminas. ¿O será proporcional? Es proporcional, Francisca. Si se saca un 7, tiene 5 puntos para el certamen. Si se saca un 6, tiene menos de 5 puntos para el certamen. ¿Ya? Pero es proporcional. Espero que todos se saquen un 7. De verdad. Está fácil. Si hicieron la guía y estuvieron en los repasos, no deberían tener problema en hacer el ejercicio. Bendiciones para todos. Ya, vamos a dejar la grabación hasta aquí.